Nunca había escuchado una historia como la de Esperanza Mendoza hasta que un amigo en común me la contó hace un tiempo. Y desde entonces no dejo de pensar en esa jornada que marcó su vida para siempre. Lo que vivió aquel día fue algo que nadie podía imaginar. Y todavía hoy ella, aunque lo cuenta muchas veces, se queda sin palabras cuando trata de explicarlo. Sé que hoy les va a llegar, porque no es solo una historia de esfuerzo ni de lucha. Es una historia de corazón puro, de esas que te agarran por dentro y no te sueltan. Era un día cualquiera, pero para Esperanza estaba cargado de emoción y nervios. Ese 10 de marzo, su hijo Ricardo se casaba. Para ella, que había tenido que luchar con todo el peso del mundo a cuestas desde que quedó viuda a los 28 años, ese día era el premio a tantos años de sacrificios. Ella había sido una mujer que no se rindió, que se levantó cada vez que la vida la derribaba, que hizo lo imposible para darle a su hijo una oportunidad distinta, mejor. Pero lo que sucedió ese día en la boda, entre fiesta, miradas y risas que decían una cosa mientras escondían otra, cambió para siempre la relación entre madre e hijo. Desde la mañana, Esperanza se movía con una mezcla de orgullo y temor. Había pasado los últimos años tratando de construir un pequeño imperio, un hotel pequeñito que había ido transformando en negocios más grandes, pagando con su trabajo y sin ayuda. Todo eso para que Ricardo pudiera tener algo más que solo una historia de pobreza y lucha. Ella misma se había encargado de criarlo, cocinarle, vestirlo, y aunque eso significaba renunciar a tantas cosas, al menos se sentía orgullosa de que él iba a tener una vida diferente. En ese día especial, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Notó que la prometida de Ricardo, Valentina, la miraba con distancia, como si no tuviera ningún derecho a estar ahí más que para servir el café o algo parecido. Esperanza, con esa intuición que solo tienen las madres, sabía que su hijo sentía algo parecido. Durante horas, mientras la fiesta avanzaba y la gente bailaba, ella se quedó medio apartada. No por elección, sino porque Valentina se encargó de que así fuera. En un momento, mientras todos estaban en la sala central, Valentina le pidió que se quedara en la cocina, que era mejor para todo, le dijo. Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Ella, que había pasado noches sin dormir cuidando de Ricardo, que había limpiado casas y cocinas para juntar el dinero que les permitiera soñar, ahora tenía que ocultarse en la cocina de la boda de su propio hijo. No entiendan mal, no fue solo la acción, sino lo que significaba ese gesto. Un recordatorio frío y cruel de que ahí, en medio de toda esa gente elegante, su lugar seguía siendo invisible. Ella no dijo nada al principio, porque su orgullo era fuerte, pero por dentro se sentía rota. El dolor no venía solo de la humillación, venía de saber que el hijo que tanto había criado había cambiado, que la distancia entre ellos se estaba poniendo imposible de salvar. Aquella noche observó desde lejos cómo Ricardo y Valentina se reían, cómo hablaban con otros invitados con esa sonrisa que significaba pertenecer a un mundo al que ella nunca podría entrar. La realidad de esa boda no terminó en la fiesta, al contrario, fue el punto de quiebre de todo lo que había construido Esperanza. En las semanas que siguieron, la relación con Ricardo fue transformándose en algo extraño, casi irreconocible. Él, influenciado por la nueva vida que tenía a su lado, empezó a evitarla, a no querer presentarla frente a sus amigos o colegas. Hasta que un día, sin decir mucho, le hicieron entender que su lugar ni siquiera era el que había defendido con tanto esfuerzo en sus años de trabajo. Fue como si todo lo que Esperanza había soñado con él, todo lo que había sacrificado, se fuera desvaneciendo delante de sus ojos. Pero lo que más me impresionó fue la decisión que tomó Esperanza después de darse cuenta de que su hijo ya no era el hombre que conocía. Era un golpe durísimo, pero en lugar de hundirse, decidió hacer algo que me parece increíble.
En vez de seguir esperando el cariño y respeto que parecía diluirse, ella decidió proteger lo que había construido y darle un nuevo sentido a su legado. Reescribió su testamento y dejó claro que todo lo que había levantado, desde el primer peso ahorrado hasta el hotel que con tanto esfuerzo había comprado, iba a ir para una fundación que empezó para ayudar a mujeres como ella, madres solas que luchan y que se merecen otra oportunidad. La fundación se llama justamente Fundación Esperanza, y desde entonces se ha convertido en un faro para todas esas mujeres que no se rinden. No es solo un negocio, es una apuesta a la dignidad y la fuerza de quienes alguna vez se sintieron invisibles. Pero lo más duro de todo fue que con esa decisión, Esperanza cortó para siempre cualquier posibilidad de reconciliación con Ricardo. Cuando él se enteró, la confrontó, dolido y enojado, sin entender el porqué de ese giro. Esperanza, aunque con el corazón en pedazos, no dio marcha atrás. Y quizá esa fortaleza se convirtió en su acto más grande. Aquel día, en la boda, le dijeron que no formaba parte de ese lujo y ese mundo perfecto que su hijo elegía. Pero ella se levantó más fuerte, lejos de la humillación, más adelante que nunca. Ahora se dedica a ayudar y a demostrar que el amor propio a veces significa dejar ir. Y lo más extraño es que hasta hoy, cuando cuenta esta historia, dice que no logra entender cómo todo pasó tan rápido, como en unas pocas horas, ese día se transformó en un capítulo doloroso de su vida que marcó su futuro. Ese día empezó como cualquier otro, con esa mezcla de ilusión y miedo, y terminó con un silencio que nunca pudo explicar. Pero gracias a ese silencio, Esperanza encontró su verdadera voz, y con ella, su razón para seguir adelante, más viva que nunca. Nunca imaginó Esperanza que aquel día dejaría una huella tan profunda en su alma, pero las heridas comenzaron a cicatrizar justo cuando empezaba a entender el verdadero significado de su fortaleza. Despertó en su pequeña casa, con la luz tenue filtrándose por las cortinas, y una mezcla de tristeza y determinación la envolvía. Sabía que la batalla con su hijo había terminado, al menos en esa etapa, y que debía encontrar una nueva manera de vivir. No era la primera vez que enfrentaba el dolor, ni sería la última. Pero esta vez algo cambió. La necesidad de hacerse escuchar, no para reclamar palabras ni arrepentimientos, sino para ser un faro para otras mujeres que, como ella, sentían que la dignidad se les escapaba entre los dedos. Con el primer café de la mañana, sus pensamientos se volcaron hacia la fundación. Era más que un sueño. Era su legado, la prueba tangible de que el sacrificio y la integridad podían abrir caminos que parecían imposibles. Las paredes del hotel que había levantado con sus manos guardaban historias de esperanza y lucha, y ahora abrirían sus puertas para albergar a tantas madres que necesitaban una oportunidad. Desde hacía años, Esperanza había imaginado aquel lugar como un refugio para mujeres, un espacio donde el trabajo honesto fuera celebrado y las manos unidas pudieran construir futuro. Ahora, con más fuerza que nunca, podía hacerlo realidad. No tardó mucho en convocar a esas mujeres que habían conocido sus historias a través de pequeños círculos en la comunidad. Mujeres con el peso de la soledad, con sueños, guardados bajo el polvo de la rutina, con ganas de superarse pero sin redes que las sostuvieran. Con cada conversación, esperanzas y lágrimas se mezclaban, y Esperanza se convertía en una madre para todas ellas. No solo les ofrecía empleo en sus hoteles, sino también talleres de capacitación, apoyo psicológico y, sobre todo, el mensaje que ella misma había recibido demasiado tarde: el valor propio nunca se negocia. Mientras tanto, Ricardo vivía atrapado en un mundo que no le pertenecía realmente, aunque intentaba convencer a todos de lo contrario.
La influencia de Valentina sumergía su orgullo en arenas movedizas, alejándolo poco a poco de sus raíces, de la mujer que había dado todo por él. Algunos amigos comentaban el cambio en su carácter, un distanciamiento frío y en ocasiones cruel. Sin embargo, dentro de Ricardo, lejos de las miradas ajenas, había una lucha invisible. En las noches en que el ruido de la fiesta moría, se preguntaba qué había perdido realmente y cuánto valía ese sacrificio que había dado su madre. Pero el qué dirán, las expectativas y la falsa perfección construida a fuerza de apariencias lo mantenían prisionero en ese juego de sombras. En la Fundación Esperanza, las chicas pronto comenzaron a ver sus vidas transformadas. Lourdes, una joven madre abandonada a los 19 años, encontró en Esperanza más que una jefa. Encontró una confidente y un modelo a seguir. Sus días llenos de incertidumbre se tornaron en jornadas de aprendizaje y crecimiento, donde entendió que su pasado no definía su futuro. Cada historia era única, pero todas compartían ese hilo invisible de miedo, coraje y ganas de renacer. La fundación no solo entregaba herramientas, también imponía respeto y dignidad, y la comunidad empezó a verse con ojos distintos, reconociendo el valor de quienes habían sido invisibles durante tanto tiempo. Un día, mientras Esperanza revisaba los papeles para la formalización de un nuevo proyecto, recibió una carta inesperada. Era de Ricardo. Sus palabras, mezcladas entre reproches y una extraña rendición, buscaban una explicación que ella ya no estaba dispuesta a dar. La carta era un intento de contacto, un gesto torpe de quien había perdido el camino pero deseaba retomar el hilo, aunque no sabía cómo hacerlo sin caer en sus propias trampas de orgullo. Ella leyó y volvió a leer con el corazón encogido, consciente de que ese puente roto era más complejo que cualquier problema empresarial. Decidió responder con delicadeza, pero sin abrir la puerta al pasado que la había lastimado tanto. La vida siguió su curso y la fundación creció. En una ciudad donde los prejuicios parecían invencibles, el lugar se convirtió en un espacio donde se tejían esperanzas, se levantaban voces y se compartían risas auténticas. Las mujeres que la integraban no solo adquirían habilidades laborales, también aprendían a quererse, a ser fuertes juntas, a derribar las barreras invisibles del miedo y la indiferencia. Este cambio logró que familias enteras comenzaran a mirar con otros ojos a esas madres antes juzgadas y marginadas. Un cambio sutil pero poderoso. Por otro lado, la relación con Ricardo no mejoraba, y cada encuentro casual o planificado terminaba en dolor y malentendidos. El joven insistía en que su madre había cometido un error imperdonable al apartarlo de la fortuna, aunque nunca entendía que el verdadero valor no era la herencia material, sino el respeto y el amor que se habían evaporado con el tiempo. La brecha entre ambos se había convertido en un abismo difícil de salvar, pese a los esfuerzos tímidos de algunos familiares en común, que deseaban verlos reconciliados. Pero Esperanza había aprendido una lección poderosa. A veces, el amor significa dejar ir, aunque cueste. En una de esas reuniones de la Fundación, Esperanza fue invitada a dar un discurso en un seminario local sobre el empoderamiento femenino. Al subir al escenario, su voz, que en ocasiones parecía quebrarse, se volvió firme y clara. Contó su historia sin adornos, con la humildad de quien sabe que en esas vivencias hay algo universal. Mujeres de diferentes edades y condiciones lloraban junto a ella, porque reconocían que también ellas habían sido invisibles, marginadas o subestimadas. Finalizó con un mensaje que resonó en cada corazón. No dejen que nadie les diga dónde deben estar. Ustedes mismas son las arquitectas de su dignidad. Con el tiempo, el nombre de la Fundación Esperanza traspasó los límites de su ciudad. Empezaron a
llegar invitaciones para extender su modelo a comunidades vecinas. Y ellas lo hicieron con la misma pasión y cuidado que tenía Esperanza. Más que un negocio o un proyecto social, se había convertido en un movimiento silencioso que rompía el círculo de pobreza y abandono. La mujer que una vez fue tildada de invisible, ahora era un símbolo de luz y resistencia, demostrando que la adversidad puede ser el combustible más poderoso para el cambio. Ricardo, por su parte, enfrentaba sus propias tormentas. Aunque el mundo que había elegido parecía darle beneficios superficiales, la ausencia de raíces y afecto genuino le cobraba un precio inesperado. Algunas noches en soledad revivía el día de su boda, el rostro orgulloso pero dolido de su madre, y la forma en que permitió que su nueva vida lo separara de quien lo había formado con tanto amor. Empezó a cuestionarse qué era lo verdaderamente valioso y si podía corregir el camino sin destruir lo que quedaba del vínculo familiar. Mientras, en tanto, Esperanza se enfocó en cultivar una relación especial con las mujeres que acogía, aprendiendo de cada historia, compartiendo sus propios triunfos y derrotas, y construyendo una comunidad fuerte y unida. Sabía que no podía controlar el pasado ni forzar a Ricardo a cambiar, pero podía elegir dónde poner su energía y su amor, y ese amor expandido se convirtió en su sanación, su razón para levantarse cada día y seguir dando ejemplo. Un día especial, la Fundación organizó un evento para celebrar el primer aniversario de sus actividades. Mujeres que habían pasado por la fundación hablaron con orgullo de sus logros, mostrando sus nuevos empleos, emprendimientos o simplemente la autoestima recuperada. Esperanza, emocionada, vio cómo su sueño se convertía en realidad y cómo la semilla de dignidad que había plantado crecía con fuerza. Sabía que, aunque el futuro seguía siendo incierto en lo personal, había dado un paso fundamental para que muchas otras historias no terminaran en silencios dolorosos. La invitación a una entrevista en un programa nacional llegó inesperadamente. La periodista quería contar la historia de Esperanza para inspirar a todo el país. Al sentarse frente a las cámaras, ella se sintió nerviosa, pero recordó cada dolor, cada triunfo, y se animó a hablar con la misma honestidad de siempre. Habló de su lucha, de la traición, pero también de la fuerza para reinventarse. Su historia llegó lejos, tocando cientos de corazones y devolviendo la voz a quienes la sentían apagada. Ese momento marcó un nuevo capítulo en su vida, el de convertirse en una voz pública de esperanza y resistencia. Finalmente, una carta inesperada llegó a las oficinas de la Fundación. Era de Ricardo. Esta vez no estaba llena de reproches, sino de preguntas y deseos de entender, de buscar una reconciliación posible. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, Esperanza sintió que quizás las heridas podrían empezar a sanar no por obligación, sino por el reconocimiento mutuo del valor y el amor que alguna vez los unió. Y aunque el futuro era incierto, al menos ahora había un hilo de esperanza real para reconstruir un vínculo perdido. Aquel día, mientras cerraba la ventana y contemplaba la ciudad desde lo alto de su oficina, Esperanza supo que su verdadero triunfo no estaba en las paredes del hotel ni en la fortuna material, sino en la capacidad de transformar el dolor en oportunidad y de abrazar el poder que nace del amor propio. Porque en la historia de Esperanza Mendoza no había solo lucha ni sacrificio, había un alma indomable que eligió ser libre. La misma alma que seguirá inspirando a tantas mujeres para que con paso firme y corazón puro puedan decir al mundo: yo puedo, yo valgo, yo soy Esperanza. Nunca imaginó Esperanza que aquella nueva etapa le traerían desafíos aún mayores, pero desde el primer día después de la carta de Ricardo supo que el camino no sería sencillo. La respuesta que le envió fue clara pero delicada, una especie
de llamado a un diálogo lento y respetuoso, sin pretensiones de curar de inmediato las heridas profundas que los separaban. Sabía que debía hacerlo con prudencia, pues la relación quebrada por tanto tiempo necesitaba reconstruirse con paciencia y, sobre todo, con sinceridad. Las semanas pasaron y el vínculo entre madre e hijo se fue transformando en una serie de encuentros breves, llenos de silencio incómodo y miradas esquivas. Ricardo parecía luchando contra un conflicto interno que lo consumía, alternando entre la culpa y la distancia. Esperanza, con la sabiduría que brinda la experiencia, no quiso apresurar las cosas. Aprendió a valorar, aunque fuera esos pequeños gestos que abrían una puerta diminuta hacia la reconciliación. Durante uno de esos encuentros, en un parque cercano a la fundación, Ricardo habló por primera vez sin máscaras, confesando su confusión y miedo a perderse por completo. Con cada conversación, Esperanza veía que la semilla aún latía en el corazón de su hijo. Pero el verdadero cambio habría de llegar cuando Ricardo comenzó a involucrarse en las actividades de la fundación. No fue por decisión propia al principio, sino porque sus intentos por mantener distancia lo dejaban vacío y sin rumbo. Poco a poco, empezó a asistir a talleres, a escuchar las historias de aquellas mujeres que su madre ayudaba, y a comprender que el mundo en el que se había refugiado distaba mucho de ser el paraíso que imaginaba. Cada rostro, cada anécdota, era un espejo que le reflejaba sus propias dudas y arrepentimientos. La transformación en Ricardo no fue inmediata ni lineal. Hubo retrocesos, peleas y silencios dolorosos que desafiaban a Esperanza a no caer en la desesperanza. Sin embargo, su compromiso con la fundación y con aquellas mujeres valientes la mantenía firme. Ella veía en ese proceso algo más grande que su historia personal. Era como si cada paso hacia la reconciliación tejiera un mensaje de esperanza que trascendía familias y generaciones. En medio de esta evolución, la fundación prosperaba con proyectos nuevos. Habían inaugurado un centro de capacitación tecnológica, donde mujeres aprendían manejo de computadoras, diseño gráfico y ventas en línea. Era un salto hacia la modernidad que abría las puertas a empleos mejores y mayor independencia económica. Esperanza sentía un orgullo inmenso cuando observaba cómo aquellas mujeres, en vez de resignarse a un destino marcado por la pobreza, comenzaban a pensar en el futuro con sueños renovados. Durante una sesión de capacitación, Lourdes, una de las beneficiarias más destacadas, compartió una historia que conmovió profundamente a todos. Contó cómo, gracias a la fundación, había logrado rehacer su vida tras años de abandono y violencia. Esa noche, cuando esperaban el cierre del taller, Lourdes abrazó a Esperanza y le dijo: «Tú nos diste la fuerza para creer en nosotras mismas, nos hiciste visibles». Fue un momento de lágrimas compartidas que dejó claro que el impacto de su trabajo iba mucho más allá de lo material. Mientras tanto, Ricardo comenzó a asumir responsabilidades en el área administrativa de la fundación. Guiado inicialmente por la supervisión de Esperanza y algunos miembros del equipo, fue descubriendo habilidades que había descuidado y con ellas un propósito que no encontraba en su superficial mundo anterior. La mujer que había sido su enemiga invisible empezó a convertirse en su aliada y en un ejemplo del coraje que él también podía abrazar. Poco a poco, sus acciones empezaron a hablar más fuerte que sus palabras, y la fundación vio crecer el compromiso del joven. A pesar de los avances, una sombra persistía. Valentina no aceptaba el cambio. Su presencia en la vida de Ricardo era una fuente constante de conflicto. Ella se mostraba fría y distante con Esperanza, en momentos que parecían pulsar la materia misma del dolor y la vergüenza. Sus intentos por mantener el control y separar a Ricardo de su madre
solo lograban fracturar aún más al joven. Fue en una tensa reunión familiar, donde los reproches y las palabras hirientes afloraron, que quedó claro que la relación con Valentina sería otro obstáculo que Ricardo tendría que enfrentar si quería sanar por completo. Esa crisis los llevó a una decisión importante. Ricardo explicó que necesitaba tiempo para aclarar su corazón y su mente, y que se tomaría un descanso de la relación con Valentina para enfocarse en sí mismo y en su familia. Fue una ruptura dolorosa, pero necesaria, que liberó espacio para que él pudiera crecer sin interferencias ni presiones externas. Esperanza, aunque preocupada por el sufrimiento de su hijo, lo apoyó con la esperanza de que esta separación fuera un paso hacia la madurez emocional que tanto necesitaba. Con más tiempo para dedicarse a la fundación, Ricardo impulsó nuevas alianzas con empresas locales, buscando ampliar la red de apoyo y generar oportunidades laborales para las mujeres que atendían. Su espíritu emprendedor se encendió, pero esta vez lo hacía desde un lugar genuino y humilde, reconociendo que no estaba solo en ese camino. La colaboración familiar entre madre e hijo empezó a estrecharse, y con ello llegó también la sanación de viejas heridas. En ese proceso, Esperanza recibió una invitación para participar en un congreso internacional sobre empoderamiento femenino. Fue un reconocimiento importantísimo que reflejaba el impacto y la trascendencia de la fundación. Aceptó con orgullo, llevando consigo las historias de cada mujer y el testimonio personal de su lucha. Desde el escenario, habló de la fuerza de la solidaridad entre mujeres, del poder de transformar el dolor en acción y de la belleza de construir puentes cuando todo parecía perdido. Su mensaje generó emociones profundas y su voz se convirtió en un faro para muchas que la escuchaban. Ese viaje internacional fue también una oportunidad para que Ricardo la acompañara y viera de primera mano la magnitud del trabajo social. Juntos visitaron otras organizaciones, compartieron experiencias y trazaron nuevos planes para fortalecer la Fundación Esperanza. La cercanía renovada reforzó su relación y les permitió reconstruir una confianza que creían perdida. Compartieron risas, recuerdos y sueños que ahora tenían una base sólida de respeto y amor mutuo. La fundación abrió un nuevo centro en un barrio especialmente vulnerable, donde las necesidades eran aún mayores. Este paso requirió un esfuerzo enorme, pero Esperanza y su equipo estaban decididos a continuar expandiendo el impacto. Inauguraron espacios para talleres artísticos, clases de nutrición y apoyo legal, buscando abordar la problemática de la mujer desde diferentes ángulos. Fue una victoria colectiva que fortaleció la visibilidad y el reconocimiento de la institución. Uno de los momentos más emotivos ocurría cuando mujeres que habían pasado por la fundación regresaban como voluntarias. Algunas antes tímidas y desconfiadas, ahora eran líderes, dispuestas a tender la mano a otras que comenzaban su camino. Esperanza veía en este círculo de apoyo un reflejo de su propio ciclo vital, un legado que trascendía su individualidad y se convertía en una fuerza imparable. Cada historia de superación alimentaba el alma de aquel proyecto que había nacido del dolor, pero crecía con amor. La reconciliación familiar también avanzaba a pasos pacientes. Ricardo invitó a Esperanza a una cena íntima en la que, sin prisa, hablaron abiertamente sobre los momentos difíciles y los aprendizajes. No hubo reproches ni culpas, solo un diálogo sincero que permitió soltar el peso que ambos habían llevado durante años. En esa conversación, Ricardo confesó su admiración por la fortaleza de su madre y su deseo genuino de reconstruir un vínculo que ahora entendía como un tesoro invaluable. Los días de Esperanza se llenaron de una mezcla de cansancio y satisfacción.
Había aprendido que la vida no es lineal ni predecible, pero que en cada caída hay una oportunidad para levantarse más sabia y fuerte. Su fundación seguía creciendo y transformando vidas, mientras ella, en lo personal, recorría un camino de sanación y redescubrimiento. La conexión con su hijo, aunque imperfecta, era un faro que iluminaba su andar con esperanza. En una ocasión especial, la Fundación organizó una gran gala para recaudar fondos y visibilizar los logros alcanzados. La comunidad respondió con entusiasmo y el evento fue un éxito rotundo. Esperanza, desde el escenario, agradeció a cada persona que había creído en el proyecto y compartió su historia con la sinceridad que la caracterizaba. Al final, entre aplausos y lágrimas, se sintió rodeada no solo de apoyo, sino de amor incondicional, el verdadero combustible que había sostenido su lucha. A medida que el tiempo pasaba, la imagen pública de Esperanza crecía, pero ella nunca perdió la humildad ni la esencia que la definían. Su voz se volvió un símbolo para aquellas mujeres que aún enfrentaban el olvido y la injusticia. Su fundación se consolidó como un referente social, y su historia, una inspiración para contextos mucho más allá de su ciudad natal. Finalmente, en un día soleado de otoño, Ricardo y Esperanza sellaron su reconciliación en un sencillo acto público durante una reunión de la Fundación. Frente a todas las mujeres y hombres que formaban parte de aquella gran familia, se tomaron de las manos y compartieron un abrazo que desbordaba emociones contenidas por años. Fue un momento de sanación colectiva, un cierre simbólico de un ciclo doloroso y el inicio de otro lleno de esperanza y unidad. La mujer que un día fue relegada a la cocina de una boda, ahora brillaba como la luz guía de una comunidad entera, mostrando que la dignidad, la fuerza y el amor propio pueden cambiar destinos y construir futuros brillantes. Y desde aquel día en que madre e hijo sellaron su reconciliación, la Fundación Esperanza cobró un nuevo aire. Cada rincón del lugar parecía impregnado con una energía renovada, la vibración palpable de un futuro prometedor. Esperanza, con una mezcla de emoción y tranquilidad, supervisaba los nuevos proyectos que emergían con entusiasmo. Incorporaron un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras, muchas de las cuales habían pasado por la Fundación buscando no solo un empleo, sino una oportunidad para construir su propio camino. Con el apoyo financiero y la capacitación adecuada, estas mujeres comenzaron a ver sus ideas cobrar vida. Desde pequeñas panaderías hasta talleres de costura y hasta una joven que hacía joyería artesanal con materiales reciclados. La comunidad, que una vez los miró con recelo, ahora los observaba con respeto y admiración. Ricardo, demostrando un compromiso aún mayor, se involucraba en cada aspecto del crecimiento de la Fundación. Ya no era el joven distante y confundido de antes, sino un hombre que aprendía a abrazar sus raíces y a valorar el sacrificio de su madre. Empezó a impartir charlas sobre liderazgo y gestión en los talleres, compartiendo sus experiencias y errores para que otros pudieran aprender sin caer en los mismos tropiezos. Sus palabras, cargadas de humildad, lograban conectar con oyentes de diferentes edades y antecedentes. Sin embargo, dentro de él aún quedaban preguntas pendientes y heridas por sanar que lo impulsaban a buscar más que solo un rol en la Fundación. Deseaba profundizar su identidad y dejar atrás las máscaras que durante años había llevado. La relación con Valentina quedó en el pasado. La ruptura no fue sencilla. Hubo momentos de resentimiento y discusiones acaloradas, pero con el paso del tiempo ambos comprendieron que sus caminos se habían separado, y aunque por un tiempo dejaron cicatrices, ahora no eran más que recuerdos distantes que no debían enturbiar el presente.
Ricardo, liberado de esas cadenas, comenzó a explorar nuevas relaciones desde un lugar más auténtico, aprendiendo a dejar que el amor fluyera sin condicionamientos ni prejuicios. Su madre, aunque desconfiada al principio, apoyaba esta evolución, siempre recordándole que el respeto propio era la base de cualquier vínculo verdadero. Mientras tanto, la Fundación Esperanza seguía expandiéndose. Un día, Esperanza recibió la visita de un grupo de jóvenes universitarios que querían formar parte de un programa de voluntariado. Provenían de ciudades grandes y traían ideas frescas sobre tecnología y comunicación. Abrieron espacios para que los jóvenes pudieran colaborar en campañas digitales, mejorando la visibilidad del trabajo social de que hacían. Gracias a esa alianza, la Fundación logró dar un salto hacia plataformas virtuales, conectando con un público más amplio y atrayendo recursos que potenciaban sus iniciativas. Esta interacción intergeneracional enriqueció la dinámica del lugar, y Esperanza se sorprendía gratamente al ver cómo nuevas generaciones se inspiraban en ella para actuar. En una reunión del equipo surgió la idea de documentar las historias de las mujeres beneficiarias en un libro que pudiera servir como testimonio y fuente de inspiración. La propuesta fue recibida con entusiasmo y pronto comenzaron a recopilar relatos, fotografías y anécdotas. Lourdes, una de las figuras más emblemáticas de la Fundación, se ofreció a participar narrando su camino hacia la autonomía. Documentar estos testimonios profundizó el sentido de comunidad y solidaridad entre todas, pues cada vida contaba una batalla y una victoria, y juntas fortalecían a todas. El libro no solo sería una publicación, sino un símbolo tangible de que el cambio es posible aunque lento, si se camina con convicción. Uno de los desafíos imprevistos llegó cuando la Fundación enfrentó una crisis económica debido a recortes en subsidios gubernamentales. La incertidumbre se instaló en el ambiente y por un momento la desconfianza amenazó con paralizar los planes. Esperanza, lejos de rendirse, convocó a su equipo a una reunión cargada de esperanza y estrategia. Propuso activar una campaña local donde la comunidad pudiera contribuir con pequeñas donaciones en especie y trabajo voluntario. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Desde dueños de tiendas hasta vecinos comunes, todos querían aportar. Esa experiencia fortaleció más que nunca el vínculo con la ciudad y mostró que la solidaridad no siempre viene en grandes sumas, sino en gestos colectivos que suman. Con la recuperación financiera, la Fundación decidió incorporar un programa de salud integral destinado a las madres y sus hijos. En alianza con un hospital público, organizaron jornadas de atención médica gratuita, charlas sobre nutrición y talleres de educación para la prevención de enfermedades comunes. Estas actividades lograron impactar directamente en la calidad de vida de muchas familias, quienes agradecían no solo el acceso a servicios, sino el trato humano y cercano de los profesionales. Esperanza sentía que estos pequeños avances eran gigantescos pasos hacia la dignidad que tanto defendía. En lo personal, Esperanza comenzó a encontrar paz en su rutina diaria. Las mañanas en la Fundación, las charlas con las mujeres, los recorridos por los hoteles y sobre todo la interacción con Ricardo le devolvían la alegría que alguna vez creyó perdida. Algunas tardes, madre e hijo se sentaban a conversar sin agendas ni presiones, simplemente compartiendo pensamientos y sueños presentes. Estos momentos, aunque simples, se convirtieron en el verdadero refugio de ambos. Un espacio donde curaban sus heridas sin prisa ni expectativas exageradas. Ricardo, por su parte, inició estudios formales en administración pública,
buscando complementar sus aprendizajes prácticos con conocimientos académicos sólidos. Sabía que el camino para ser un buen líder social requería disciplina y formación constante. Esta etapa lo llevó a conocer a nuevas personas con inquietudes similares, generando redes que finalmente beneficiarían a la fundación. Esperanza se sentía orgullosa no solo de su hijo, sino también de ver que él había encontrado su propio camino, uno que respetaba el trabajo y las raíces que él misma había labrado. Un día, la fundación fue invitada a colaborar en un proyecto gubernamental que buscaba replicar su modelo en otras ciudades del país. Sabían que la magnitud del reto era grande, pero también consideraban que era la oportunidad justa para escalar el impacto. Esperanza viajó junto a un equipo de trabajo para realizar diagnósticos y capacitar en terreno a nuevas organizaciones interesadas en adoptar el modelo. El reconocimiento nacional se hizo sentir, pero a ella le importaba más que algo tan personal. La posibilidad de que otras mujeres, en otros lugares, encontraran la ayuda que esperaban para reescribir sus vidas. En medio de estos logros, la Fundación organizó un evento especial dedicado a las madres que formaban parte de la comunidad. Fue una jornada llena de actividades culturales, música en vivo y testimonios emotivos. Mujeres como Lourdes y otras líderes compartieron su gratitud y cómo ese espacio había cambiado su percepción frente a la vida. Esperanza observaba todo con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa plena. Aquella celebración era el resultado tangible de años de sacrificio y amor, un triunfo colectivo que demostraba que la dignidad era algo que se construye con esfuerzo y solidaridad. La familia, aunque no tradicional, empezó a adquirir un nuevo significado. Ricardo tomó la iniciativa de invitar a su madre a participar en decisiones importantes de los negocios familiares, convirtiéndola no solo en la fundadora, sino en una consejera respetada. Juntos analizaron oportunidades, contratos y proyectos, y aunque en ocasiones aparecían certezas encontradas, aprendieron a escucharse y a valorar la perspectiva del otro. Este ejercicio fortaleció aún más su vínculo y acercó generaciones en un propósito común. Sin embargo, la sombra del pasado con Valentina aún no desaparecía completamente. En un encuentro eventual, en un evento social, Ricardo y Valentina cruzaron palabras que revelaban heridas no cicatrizadas por completo. La conversación fue tensa y breve, dejando claro que aunque ella seguía presente en su vida social, el vínculo que alguna vez rompió con Esperanza había dejado marcas difíciles de sanar. Ricardo se dio cuenta de que para avanzar debía cerrar esos capítulos con honestidad y respeto, un proceso que requeriría tiempo y reflexión profunda. La Fundación también decidió emprender una campaña para impulsar cambios legales a favor de los derechos de las madres solteras, buscando que las políticas públicas contemplaran mejor sus necesidades. Organizaron mesas de trabajo con autoridades locales, y Esperanza fue una voz clave en la defensa de esas causas. Sus discursos, ya consolidados en la experiencia y la pasión, generaron eco en distintos sectores y poco a poco se comenzaron a traducir en acciones concretas. Este logro representó para ella una victoria que trascendía lo personal y tocaba lo colectivo. En uno de los días más especiales, Ricardo cumplió años y decidió que el mejor regalo sería dedicar una jornada a la fundación. Invitó a empresarios, amigos y voluntarios a un almuerzo solidario donde se recaudaron fondos para renovar los talleres tecnológicos. Fue un acto cargado de símbolos, un hijo que entendía y valoraba la tarea de su madre, y una madre que veía en él la esperanza de un cambio verdadero. Esa celebración marcó un antes y un después en la historia de la familia y de la institución, un capítulo de unión y compromiso renovado.
Finalmente, la tranquilidad y la confianza lograron asentarse con fuerza. Esperanza, más allá de todo lo vivido, comprendió que la felicidad no estaba en las posesiones ni en la aceptación social, sino en la capacidad de transformar el dolor en impulso para crear, en la elección constante de levantarse y seguir adelante. Mientras observaba el atardecer desde la terraza del hotel que había construido, sintió en su alma una profunda paz. Sabía que su historia, marcada por pérdidas, traiciones y victorias, era ahora un faro para muchas generaciones. Y así, con paso firme y corazón lleno, continuó escribiendo el legado que había comenzado con una simple pero poderosa palabra: esperanza. Desde aquel día en que la Fundación Esperanza se consolidó como un símbolo de lucha y transformación, cada paso parecía destinado a abrir nuevas puertas y derribar antiguos muros. Esperanza, con la experiencia tallada en su alma, supo que el verdadero desafío no estaba solo en mantener la fundación, sino en expandir su influencia más allá de los límites conocidos. Se propuso entonces un plan ambicioso: crear una red de apoyo nacional que uniera a todas las mujeres que, como ella alguna vez, luchaban en soledad, y convertir ese aislamiento en una fuerza colectiva imparable. La idea generó entusiasmo inmediato entre las líderes y mujeres que integraban la fundación. Comenzaron a organizar encuentros regionales, en los que compartían historias y recursos, aprendiendo unas de otras y creando nuevas alianzas. Cada reunión se llenaba de energía, como si se despertara un espíritu dormido que se negaba a permanecer invisibilizado. Esperanza recorría el país, escuchando, guiando y llevando consigo el mensaje central: la dignidad se construye en comunidad y nadie está sola en esta batalla. Mientras tanto, Ricardo continuaba sorprendiendo a Esperanza con su compromiso renovado. Convertido en un hombre más consciente y humilde, decidió hacer un viaje simbólico a la tierra natal de su padre, un pueblo pequeño, donde las raíces familiares aún se sentían vivas a pesar del tiempo y la distancia. Quería entender no solo su propia historia, sino también los sacrificios y sueños que cimentaron la base sobre la que se había construido la familia. Ese viaje fue para él una revelación profunda, una conexión con sus orígenes que fortaleció su identidad y le dio un nuevo propósito. Sin embargo, no todo era sencillo ni estaba libre de conflictos. En una de las visitas a una delegación rural interesada en replicar el modelo de la fundación, Esperanza enfrentó la resistencia de algunos líderes locales que veían el empoderamiento femenino como una amenaza a las estructuras tradicionales. Las tensiones surgieron en reuniones acaloradas, donde el machismo disfrazado de costumbre buscaba limitar el alcance de las mujeres. Pero Esperanza no se rindió. Con paciencia y convicción, habló de justicia, de igualdad y de la importancia de que todas las voces fueran escuchadas. Poco a poco, consiguió abrir caminos para el cambio, dejando claro que el respeto no conoce territorio. El impacto de esta expansión no tardó en reflejarse en la vida de muchas mujeres. Carmen, una de las beneficiarias más jóvenes de la fundación original, que años atrás había tenido que dejar sus sueños de estudiar por cuidar a sus hijos, pudo ahora acceder a becas educativas gracias a los nuevos convenios. Sus cartas cargadas de emoción llegaron a Esperanza, agradeciendo la oportunidad de reinventarse y demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Historias como la de Carmen alimentaban la llama de la esperanza, recordándole a cada mujer que sus metas valían la pena. Ricardo, por su parte, tras varios años de crecimiento personal y profesional, decidió formalizar su compromiso con la fundación, asumiendo la dirección de proyectos estratégicos. Esto fue recibido con aprobación por el equipo,
y generó un ambiente de renovación sin perder la esencia que su madre había sembrado. Ambos compartían ahora no solo un vínculo familiar restaurado, sino una visión común para transformar más vidas. Y esa alianza se convirtió en la fuerza motriz para impulsar nuevas iniciativas sostenibles. El clímax de esta etapa llegó cuando la Fundación Esperanza fue invitada a participar en una cumbre internacional de organizaciones sociales en Europa. Era la primera vez que ambas generaciones viajaban juntas en representación del legado que habían construido. En aquel continente lejano, Esperanza y Ricardo compartieron escenario con mujeres de todo el mundo, mostrando que la lucha por la dignidad no tiene fronteras y que el poder del colectivo puede vencer cualquier obstáculo. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría del vivir, conmovieron a miles y abrieron puertas para futuras colaboraciones globales. En medio del éxito, Esperanza también dedicó tiempo para reflexionar sobre su vida personal, invitando a Ricardo a conocer algunos de los lugares que marcaron su juventud y los momentos en que comenzó su lucha. Visitas a barrios humildes, casas antiguas y escuelas modestas sirvieron para reforzar el legado de humildad y fuerza que quería dejar como enseñanza. En esos paseos, madre e hijo compartían recuerdos, risas y silencios, cargados de emoción, afianzando un vínculo renovado que parecía más fuerte que nunca. Una nueva etapa se abrió cuando Ricardo encontró el amor nuevamente, esta vez con alguien que respetaba y admiraba, tanto a él como a Esperanza. Alicia, una profesional comprometida con causas sociales, se integró con naturalidad a la familia y al trabajo en la fundación, aportando ideas frescas y energía renovada. La relación, sostenida en bases sólidas de respeto mutuo, ayudó a Ricardo a sanarse por completo de las heridas pasadas y a proyectar un futuro lleno de posibilidades. Para Esperanza, era un alivio ver a su hijo feliz y acompañado, sellando un nuevo capítulo de plenitud. No obstante, la Fundación enfrentó uno de sus mayores retos cuando una crisis económica global afectó los recursos y donaciones internacionales. La disminución de fondos puso en riesgo algunos de los programas más ambiciosos y urgentes, generando incertidumbre y miedo al retroceso. Fue entonces cuando Esperanza, con toda su experiencia y liderazgo, convocó a un consejo ampliado de colaboradores y beneficiarias para diseñar estrategias de resiliencia. Crearon grupos de autogestión, promovieron microemprendimientos comunitarios y fortalecieron las redes locales, que demostraron ser el verdadero soporte en tiempos difíciles. En aquel momento de prueba, Lourdes emergió como una voz poderosa dentro de la Fundación. Su historia de superación y compromiso la posicionó como una de las nuevas líderes, capaz de inspirar a las más jóvenes y de representar a la Fundación en espacios públicos. Su participación activa en las campañas y talleres dio un nuevo rostro al proyecto, una narrativa viva de transformación que trascendía discursos y estadísticas. Juntas, Esperanza y Lourdes formaron un dúo invencible que guiaba a las mujeres hacia la autosuficiencia y el empoderamiento. Mientras tanto, Ricardo desarrollaba un interés creciente en políticas públicas y justicia social, lo que lo llevó a participar en foros gubernamentales y organizaciones civiles. Su papel empezó a ser clave para articular entre el terreno y las autoridades, defendiendo los derechos de las madres solteras y promoviendo reformas que facilitaran su acceso a recursos y protecciones legales. Esta labor no solo elevó el perfil de la Fundación, sino que también permitió que muchas mujeres vivieran desde la dignidad y no desde la precariedad. La vida no dejó de ofrecer sorpresas, y uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Esperanza recibió un reconocimiento a nivel nacional por su labor comunitaria.
No fue un acto de vanidad ni ambición, sino un homenaje al esfuerzo silencioso de miles de mujeres que habían sido transformadas gracias a su visión. En la ceremonia, con lágrimas en los ojos y voz firme, agradeció a cada madre que había confiado en ella y reiteró su compromiso. La esperanza no es solo un nombre, es una elección diaria de luchar por un mundo mejor. Con el paso del tiempo, la Fundación también amplió su espectro de acción, incorporando programas para hombres que buscaban aprender sobre igualdad y respeto, promoviendo la corresponsabilidad y desafiando paradigmas arraigados. Estas iniciativas pusieron en evidencia que la verdadera transformación social requiere de todos, y que romper ciclos de violencia y discriminación es un compromiso colectivo. Las charlas y talleres se volvieron espacios de debate y aprendizaje, llevando el mensaje de esperanza a cada rincón posible. Finalmente, en un acto simbólico y emotivo, madre e hijo decidieron inaugurar un espacio con el nombre de El Jardín de la Esperanza, un parque público en la ciudad donde mujeres, niños y familias podían reunirse, conversar y soñar. Este lugar se convirtió en un punto de encuentro, un símbolo tangible de que la lucha perseverante por la dignidad y el amor propio puede dejar huellas imborrables en el corazón de una comunidad. Al cerrar este ciclo, Esperanza miraba hacia atrás, no con nostalgia, sino con orgullo y gratitud. Sabía que la vida le había impuesto pruebas durísimas, pero que de cada dolor había nacido una semilla de cambio. Su historia se había convertido en mucho más que una biografía personal. Era el relato vivo de miles de mujeres que con paso firme y alma indomable construían un futuro diferente. Ricardo, ahora un hombre íntegro y sensible, caminaba junto a ella, no como un hijo perdido ni distante, sino como un compañero de lucha y vida. Ambos entendían que el amor, la paciencia y el respeto eran los pilares sobre los cuales se reconstruyen los vínculos rotos y se crean nuevas oportunidades. En el horizonte, la Fundación Esperanza seguía creciendo, con más fuerza y corazón que nunca, sabiendo que la verdadera victoria no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de levantarse con dignidad cada vez que el mundo parece querer derribarnos. Así, la historia de Esperanza Mendoza concluye no con un punto final, sino con una invitación abierta a seguir creyendo, luchando y creando esperanza, porque en cada mujer, en cada madre, en cada ser humano, reside la chispa de un cambio que puede iluminar el mundo.